Evangelio según San Mateo. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate lo que les está diciendo. Toda autoridad, todo dominio me es dado en las cosas del cielo y en las cosas de la tierra. De alguna otra manera ahí te está diciendo que hay dos clases de vida. Hay dos dimensiones, si lo quieres ver de esa manera, hay dos potestades. Y dice, toda potestad me ha sido dada para gobernar en las cosas del cielo y para gobernar en las cosas de la tierra. En Jesús están comprendidas, esa es todo dominio sobre cualquier cosa, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier mundo. Tanto el mundo espiritual como el mundo natural. Cristo es el eslabón donde el cielo y la tierra se volvieron a unir. Y hoy voy a explicar todo eso. Y yo quiero que aprendas a gobernar sobre lo invisible, que estoy hablando de las cosas del cielo, porque cuando tú entiendes tu postura o tu posición en Cristo Jesús, tu forma de vida se tiene que alinear. Tú estás acostumbrado a gobernar en las cosas de la tierra. Y te lo pongo de este ejemplo. Tu mamá, entras al cuarto de tu hijo, ¿sí? Y lo ves tan ordenadito a veces tu hijo. ¿Y qué le empiezas a decir? Hey, recógeme tu cuarto, mira nomás esos calzones, esos calcetines, recoge tus zapatos, etcétera, etcétera. Tiende tu cama. Estás gobernando sobre cosas que ves en lo natural. Das órdenes, estás gobernando. Pero a lo mejor no te has dado cuenta que atrás de ese desorden hay algo espiritual que está dañando a tu hijo. Y lo único que es que eres un desordenado, mira cómo tienes tu cuarto, esto y esto y esto. Y sí, gobiernas sobre lo natural, pero no estás gobernando sobre lo espiritual. Y tú tienes que aprender a gobernar sobre lo espiritual. Primero, vamos a entender esto, que desde un principio Dios ha anhelado que el gobierno se centre en una sola persona, la persona de Cristo. Pero cuando Dios creó y formó al hombre, Dios le entregó el dominio sobre las cosas de la tierra a Adán. Adán jamás perdió el cielo porque jamás se le entregó el cielo. Dios no le entregó el dominio del cielo, sino imagínate el desorden que habría. Si tú vayas por favor a Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjate lo que dice. Vamos a hacer al hombre igualito a nosotros para que pueda gobernar en las cosas de la tierra. El hombre va a traer mi imagen. Solamente el que tiene la imagen de Dios es capaz de gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues Dios por eso creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuera como Dios aquí en la tierra. Dice señoree, gobierne, establezca. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dios, entiende una cosa, le puso autoridad, pero no lo puso como dueño, lo puso a administrar. En el capítulo 2, versículo 15, por favor, lo puedes leer, Isabel. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso como administrador. Ese es un grave problema con la gente cuando se siente dueño. Él como administrador tenía que dar cuentas y Dios le dijo sobre qué tenía que dar cuentas. Verso 16. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso dos árboles. Uno
era el eslabón entre el cielo y de la tierra. Ese árbol se llamaba el árbol de vida. No de la vida, el árbol de vida. Di conmigo, árbol de vida. Ese árbol generaba toda la sabiduría, la provisión, era lo que unía el cielo y la tierra. Pero Dios le dijo, mira, ese árbol es para que todo esto esté fluyendo, pero te voy a poner un árbol que no es tuyo, ese árbol es mío, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese solamente vas a recoger los frutos y me los vas a traer a mí. Dios le estaba enseñando a administrar cosas a Adán. Adán, ustedes saben que quiso verse como dueño y por eso comió lo que era de Dios. No era de él, era de Dios, eso se le llama robar. Y robó por codicia y avaricia. Así dice la Escritura que codició el fruto y lo comió. Efesios capítulo 1, ¿sí? Versículo 10. ¿Cuál es el plan de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿El plan es de qué? Reunir. Reunir. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Sean visibles o invisibles. Todo está contenido en la persona llamada Cristo. Eso es lo mismo que era el árbol de vida. Todo estaba contenido en ese árbol. El día que el hombre traspasó el pacto, se le perdió el acceso a ese árbol de vida. Es por eso tan importante entender el principio del diezmo, porque el árbol de vida que representaba toda la provisión, antes de ese árbol había otro árbol, el árbol que tenía que administrar, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es por eso que la gente que no le entra la cuestión del diezmo, piensa que el diezmo es del Antiguo Testamento y no es cierto. El diezmo estaba representado desde el Edén y sigue estando representado actualmente. Y de una vez te lo digo, después de esta era, vamos a tener que seguir diezmando, porque Dios dijo, todo el diezmo es mío. Así que gózate por eso. Si no lo vas a aprender aquí, lo vas a aprender allá, ni modo que no. Ya cuando escuches a Jesús predicarte del diezmo, ¡ay, si era cierto lo que decía Israel Rubalcaba! Sí, pues yo se lo mandé. Tú lo vas a escuchar a él personalmente. Es más, lo estás escuchando a él personalmente. El que me escucha a mí lo está escuchando a él, dice la Escritura. Así que si el que se está predicando, no estoy hablando de mí como persona, cualquiera que predique aquí, de parte de Dios, es Dios hablando. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, quiero que aprendamos acerca del principio de los reinos de lo visible y lo invisible. Todos tienen un plan y un propósito, pero todos fueron creados por la misma persona, para un mismo propósito. Las cosas de la tierra, las cosas visibles, con el pecado perdieron por un momento el propósito para lo cual habían sido creados. Pero en Cristo Jesús volvió a rescatar lo que se había perdido. A ese término se le llama reconciliación. La palabra reconciliar significa volver al estado primario. Eso es el término reconciliación. Y en Cristo Jesús son reconciliadas todas las cosas. Vamos a aprender con citas bíblicas. ¿Vamos? Vamos primeramente a Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas ¿cuántas? Todas. No hay cosa creada fuera de Él. En Él. Por eso en Él está contenida tanto la vida como la muerte. La muerte no es algo ajeno a Dios. Es más, Dios te entregó el dominio de la muerte. Dice, sea la vida, sea la muerte, todo es tuyo. Tú eres dueño tanto de la vida como de la muerte. Tú eres el que decides cuándo te vas a morir. Ya sea por engaño o por pleno convencimiento, pero tú decides. Hay gente que dice, ay, ya se acerca mi tiempo. Ya lo estás decidiendo. Es que yo espero cuando Dios me mande a hablar. No, Dios está esperando cuando tú hables.
Hubo un hombre que no habló nada más que lo que Dios le dijo que hablara. Se llamó Enoc. Y como nunca Dios habla muerte para con el hombre, nunca habló muerte Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios y fue traspuesto para no ver qué. No murió. Jesús murió porque Él lo dijo, tengo que morir. Pero Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Se los digo a aquellos que ya están tostados como 60 años, que ya piensan que ya se van a despedir. No decidas, mejor pregúntale a Dios. ¿Sí? Porque Dios tenía planes, por ejemplo, tenía planes con Moisés a los 80 años. Cuando Moisés pensaba que ya se iba a quedar nada más ahí cuidando el rebaño de su esposa. No, tenía planes. Dios tenía planes para con él. Sí, 80 años. Ser el líder de todo un movimiento libertador, una revolución, un proceso de libertad. Es algo tremendo. Capítulo 1, verso 16. Fíjate lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, ¿dónde? En los cielos, y las que hay, ¿dónde? Sean ¿qué? Visibles y ¿qué más? Ahora, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, si entendemos esto, todo lo que tú ves y lo que no puedes ver fue creado por Él para un plan. Ese plan es servirle a Él mismo. Un plan. No hay nada fuera de ese plan. Es por eso que Jesús vino aquí a arreglar lo que estaba desordenado. Las cuestiones visibles de la tierra se salieron por un tiempo de ese orden, y en Cristo Jesús Él vino a establecer un orden de lo que ya estaba creado desde la eternidad. Y ahí dice que toda forma de gobierno está supeditada a Él, sea visible o sea invisible, sea natural o sea espiritual, como lo quieras ver, ¿sí? Ahora, si todas las cosas visibles o invisibles ya fueron creadas, lo que falta es de que las cosas invisibles vengan a tomar el lugar de las cosas visibles. Si Él tiene el dominio de lo invisible y en el cielo, por ejemplo, no hay enfermedad, en la tierra estaba un desorden. En la tierra había ¿qué? Enfermedades. Eso es un desorden. Pues en Cristo Jesús el cielo vino a invadir la tierra y Jesús es el eslabón de ello. Quiere decir que las cosas invisibles tienen que empezar a tomar lugar sobre las cosas visibles. ¿Cómo es posible eso? Simplemente Dios es un ser invisible. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 4. Versículo 24, rápido, Isabel. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Dios es qué? Es espíritu. Y tú también eres espíritu. Nada más que tú estás en un estuche natural, pero eres espíritu. Vamos, Timoteo. Por favor, vamos a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Invisible. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ningún hombre natural puede ver a Jesús, pero tú sí, porque tú no eres natural, tú eres espiritual.
Y la Escritura dice que Jesús es la imagen visible de lo invisible. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que tú sí puedes ver lo que otros no ven. Vamos a Romanos capítulo 1 para ver esto, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, Ojo, las cosas ¿qué? Invisibles de Él. ¿Qué más? su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es algo intangible de una persona? Parte de su carácter. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos ver lo invisible de Él en algo visible? Por medio de lo que Él creó. La Escritura dice, el último versículo del capítulo 1 de Génesis, dice que vio Dios todo lo que había hecho y era ¿qué? Bueno. ¿Y bueno en qué? Ojo, ahí te va. ¿Quieres que te diga algo de revelación? El Edén era un reflejo del cielo. Por eso, cuando Dios hizo, entiéndalo una cosa, el Edén era un modelo. Era un modelo de lo que estaba en el cielo y reflejaba exactamente las cosas. Imagínate cuando veamos las cosas reales. Yo quiero que comprendas, no es lo real las cosas que ves, lo real es lo que no se ve. Hay gente que todavía como que no le sube el agua al tinaco. ¿Sí? Pero recíbelo. Yo varias cosas de Dios digo, no te entiendo, pero los creo. Si salió de tu boca, lo creo. Y ya después Él prepara mi entendimiento para yo comprender esas cosas. ¿Sí? Entonces, miren, Dios estableció el Edén como un reflejo de Él. Todo era bueno, y bueno ¿en qué? Es por eso que la gente no puede percibir las cosas invisibles, porque su comunión con Dios quedó truncada con el pecado. El hombre quedó solamente a sus 5 sentidos como forma de percibir las cosas, y solamente los 5 sentidos perciben lo natural. El hombre perdió su capacidad de poder comprender y ver las cosas de Dios. Y si tú sigues leyendo, vuelve a leer ese versículo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, lo invisible se hace visible al ver lo que Él hace. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Yo tengo por ahí una persona amiga que según él es un ateo. Y le digo, ¿tú crees que afectas a Dios el decir que no existe? No. Claro que no. Si alguien me dice, tú no existes, chin, ¿qué hago? No, pues no. Su nombre no afecta a Dios, afecta a la persona que dice que no existes. Porque tienes que pelear contra algo que es muy lógico. No puedes negar a una persona. Puedes quererla ignorar. Pero decir que no existe no es cierto. ¿Sí? Es que no se ve. Pues tú no ves tu hígado. Pero ahí está. A lo mejor grasiento y todo. Pero ahí está tu hígado. Necesitas cierta herramienta para ver tu hígado, pero a simple vista no lo ves, pero ahí está. ¿Verdad que sí? Dios no tiene problemas con que le digas no exista, el problema sería tuyo. No puedes negar algo que es. ¿Qué es? ¿Estamos? No le puedes decir a tu marido, ya no existes para mí. Hasta más lo sueñas, ¿sí o no? No sueño su inexistencia, no puedes. Ahí está. Ahí está para que lo chiquies, para que lo acaricies.
Si se voltea, no es que te esté ignorando, es que te está diciendo, mi espalda requiere de ti. Es que no entiendes ese lenguaje, pues. ¿Dónde está la sabiduría tuya, mujer? Bueno, sigamos con esto. Ahora, si en Cristo Jesús están creadas todas las cosas invisibles de parte de Dios dejaron de operar aquí en la tierra por el pecado. Dejaron de operar. ¿Qué significa eso? El pecado hizo una división entre el cielo y la tierra. De repente Dios accionaba algo. Por ejemplo, a un hombre, a través de un sueño, le reveló cuál era el plan de Dios, y este hombre recostó su cabeza en una piedra y soñó que el cielo se abrió y una escalera bajaba y ángeles subían y bajaban, pero él vio que Dios estaba todavía arriba. Pero Dios le estaba anunciando cuál era su plan. Esa escalera es Jesús. Iba a unir el cielo y la tierra. En la tierra operaba una entidad espiritual invisible, pero ajeno al plan de Dios. Se llamaba Satanás y su imperio. Y él gobernaba aquí en la tierra, pero gobernaba usando los sentidos para hacerte caer. Fue los sentidos lo que generó el que Eva comiera del fruto y que Adán comiera del fruto. Utilizó los sentidos. Por eso la Escritura dice que por fe caminamos, no por vista. Tus sentidos generalmente vienen a ser enemigos de la fe. Dios te dice eres sano, pero tus sentidos a lo mejor te dicen me duele, me lele. La misma Escritura dice tu espíritu siempre está dispuesto, pero tu carne no le gusta esto. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Si todas las cosas ya fueron creadas, vamos a ver cómo son creadas todas las cosas. Dice que en Cristo Jesús fueron creadas las cosas de la tierra, del cielo, las visibles y las ¿qué? Invisibles. Vamos a ver cómo fueron creadas. Vamos, Isabel, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo es formado con palabras. Palabras gobiernan el mundo visible y el mundo invisible. Todo lo que ves fue creado de palabras, aún lo malo. Hace ratito estaba hablando con un grupo de discípulos. Yo les enseñaba algo. Porque a veces la gente se va mucho al hecho de lo que hace. Hace cosas buenas o hace cosas malas. Pues todas las cosas provienen de confesiones. Jesús dijo, ¿de dónde vienen los adulterios y las fornicaciones? De dentro de su corazón. Quiere decir que para que se diera primero un paso de esos o una obra de esas, primero tuviste que haberlas hablado. Y para que tú lo que hubieras hablado, tuviste que haberlo recibido de parte del enemigo. Tuviste que haber dicho, el enemigo vino y dijo, ¿qué te parece si haces esto? Es un tentador. Y él utilizó el área débil de tu concupiscencia. Concupiscencia son deseos desordenados. Te estoy diciendo lo que dice Santiago. Entonces tú, válgame, un día no fornicaste porque, ay, hoy me levanto a fornicar. No, sino que el enemigo hizo primero un trabajo a hacer hasta que te engañarte y tú lo dijiste. Qué chido. Vino en forma de pensamiento y tú lo hablaste. Para que tú hayas llegado a fornicar, lo hablaste un día. A lo mejor lo hablaste hace 20 años y resultó que se cumplió. Yo le decía a una persona, es que escuché lo que tú dijiste. Tú hablaste y tú dijiste que eso ibas a hacer. Aunque lo hayas hecho, es que lo dije hace mucho. Eso ya es una sentencia
que tú diste una orden y se va a suceder después. ¿Por qué crees que nosotros enseñamos tanto a cuidar lo que hablas? Es que no pensé que se fuera a cumplir. Si hubieras pensado antes, no lo hubieras hablado. Por eso tienes como derecho condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Yo le he dicho a personas, tú lo has dicho, tú lo has hablado. ¿Quién me da la seguridad que no lo vuelvas a hacer? Si tú ya lo has estado hablando. ¿Lo comprenden? Las cosas que se ven son hechas de palabras, de lo invisible. Es por eso que la realidad del cielo está tomando forma, ya fue creada. Ya toda la dimensión del cielo ya fue creada. Esto vino desde de Bereshit, o Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y ¿qué más? Ahí ya fueron creadas todas las cosas. Dentro de ahí ya vino este plan. Pero esas cosas invisibles se guardaron en secreto. No estaban reveladas. Dios las guardó sabiendo lo que iba a hacer Adán. La verdadera forma de vida del cielo no fue dada a conocer. Los ángeles veían ciertas cosas, pero la verdadera forma de vida, miren, créanme, lo que estamos viviendo no lo han visto ni siquiera los ángeles. Los ángeles están esperando a que tú lo hables para que ellos lo lleguen a ver. O sea, lo que te estoy diciendo es algo sorprendente que Dios se guardó única y exclusivamente para Israel Rubalcaba. Dios se guardó sabiendo todo lo que ibas a decidir Adán. Él se quedó callado, guardando en su corazón cosas que todavía no podían ser manifiestas en ese momento, pero ya habían sido creadas y estaban contenidas en forma de misterio. La palabra misterio significa boca cerrada. Segunda de Corintios 5:17, fíjate lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, fíjate, dice, de modo que si alguno está en Cristo, levanten la mano a los que tienen a Jesús en su corazón. Tú ya eres una criatura que viene del cielo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Las cosas que se hablaron anteriormente y formaron cosas dejó de ser. He aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Te lo voy a decir lo que significa en el griego. Son formadas. Son nuevas formas. Hay nuevas cosas que necesitan ser formadas, pero ya fueron creadas. Ahí no dice creadas, ahí dice hechas. Es una cosa crear y otra cosa formar. Dios ya creó todo lo que te pertenece, toda la realidad espiritual para ti, pero necesitas tú empezarlas a formar aquí. Miren, volvamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos que el universo se constituyó por palabras, palabras que salieron del corazón de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De palabras, palabras, palabras. ¿Dices amén? Ahora, si Dios te hizo co-creador, porque si tú estás creado a la imagen y semejanza de Él, tú eres un co-creador juntamente con Él. Te lo voy a poner de esta manera. A ver, quiero ver un discípulo. Mira, todos volteando a ver la Biblia. Sí, como nunca, como nunca. A ver, prima, ¿quién le puso el nombre a los animales? ¿Dios? Adán. Ay, bendito Dios. También es mi prima, gloria a Dios. Ya tenemos otra prima. Gloria a Dios.
Te lo voy a poner de esta manera. El que le puso nombre a los animales no fue Dios. Como Dios creó al hombre para que fuera Dios sobre las cosas hechas, ¿quién es el que tenía que ponerles nombre? Adán. ¿Cómo le puso nombre? Sacó papelitos y lo que saliera. No, pues si no es catapizza. El nombre representa la esencia, no el apelativo de alguien. Es la esencia. Cada animal recibió un nombre que lo representaba o lo hacía ser. Y te digo cómo le hacía. Dios formaba, agarraba barro, le daba forma a ese animal. Adán lo veía. Y así como sucedió con Adán, Dios agarró barro, formó y sopló. Y le dijo, Adán. Sopló aliento de vida. ¿Cuándo sopló aliento de vida? Cuando mencionó su nombre. Porque Adán es sacado del polvo. Cada animal era formado así como de barro, y Adán se acercaba y le decía, tú te llamas esto. Hay un animal que se llama esto, pues. En ese momento, el animal recibía aliento que salía de Adán, y el animal se empezaba a mover. ¿Está bueno? Dios te puso a ti para que tú formaras las cosas nuevas que fueron antes creadas. Para que tú las hagas venir a la existencia. ¿Vamos entendiendo esto? Miren, vamos a Salmos. ¿Me lees por favor capítulo 40? Versículo 6, y ahorita te voy a dar otra escritura. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de A mí. ver, fíjate lo que dice Jesús. Dios ya escribió de mí, ya está escrito. Ya está escrita la voluntad de Dios para con Israel Rubalcaba. Válgame, Dios no está experimentando conmigo, pues. Si te está yendo mal es porque no estás caminando en esa voluntad. Así de simple. Pero Dios no está experimentando contigo. No está haciendo algo, a ver si pega. Él ya habló cosas de ti. Ese es el grave problema de mucha gente que vive al día, a lo que está esperando, y no ve lo que Dios ya habló de ti. Si todas las cosas son formadas con palabras, pero ya todas las cosas si todas las cosas fueron creadas por palabras y ya todo fue creado, ¿qué es lo único que falta? Formarlas. Ese es el grave problema de mucha gente, que no forma lo que Dios ha creado para ti, y tú te pones a formar otras cosas que Dios no ha creado para ti. Pero como eres creador, tú las creas y las formas. Has creado un estado financiero nefasto, siempre, ay, es que mi papá siempre le batalló y yo también fui enseñado a luchar por el dinero. Ándele pues, échale ganas. Tú lo has creído, lo has concebido y lo has hablado, y eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes. Tengan cuidado con eso. Ahí dice, tú ya escribiste de mí, ya está escrita tu voluntad. Y lo que vengo a hacer, ¿tú qué? Tu voluntad. Y para que se haga tu voluntad tengo que hablar tus mismas palabras. Es por eso que Jesucristo siempre estuvo victorioso, porque hablaba sus mismas palabras. Ahora, vayan al Salmo, por favor, Salmo 139, versículo 13. Para que veas que Dios habló cosas de ti, y ahí están latentes, ahí están en stand-by, esperando a ver cuándo empiezas a hablar correctamente. ¿Sí?
Te lo pongo de esta manera. Hermano, ¿puedo orar por un trabajo para mí? Ya ese trabajo ya se habló de ti. Ya Dios creó un trabajo especialmente para ti. Ay, sí, pues dígame dónde está. Tienes que escuchar las palabras para que ese trabajo se forme en tu vida. Ay, hermano, es que lo que voy a hacer es irme a Las Vegas y voy a apostar y a hacer una lanita. Es mucha estupidez eso que piensas hacer. El diablo te va a robar, de seguro. Aquellos que les gusta jugar al azar, cuidado, el diablo es un espíritu. Por eso Jesús dice, esto en Primera de Pedro, Jesús jamás vio fracaso porque jamás abrió su boca para mal. Eso es una realidad. A veces dices mucho lo que sientes. ¿Por qué hablas lo que sientes cuando es malo? Es que me siento muy solo. Ya lo estás hablando. Ay, yo como quisiera mejor ya irme con el Señor. Aguas con eso. Es que hermano, no quisiera decirlo, pero a veces así me siento. Pues ya controle sus emociones. Tiene un espíritu de dominio propio. Cuide lo que habla. Cuide lo que habla. ¿Vamos bien? Ya como que medio despertaron. 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjate en este versículo que vamos a leer, el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya escribió de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya habló Dios. Si todo fue creado por la palabra, Dios ya habló palabras en específico de Israel Rubalcaba. Ya las habló. Dice, yo las conozco. Ese es el grave problema de mucha gente, no las conoce. Maravillosas son tus cosas, las conozco, decía David. Pero hay gente que no las conoce. Dios no conoce lo que hay gente que no conoce lo que Dios ha hablado de esa persona. Por eso tienen en un mal concepto a Dios. Ay, es que no sé, Dios, qué gacho es conmigo. Mira cómo me hizo. Mira, y estas lonjas, esas lonjas las hiciste tú. Es creación tuya. ¿Sí? Porque cuando tú naciste pesaste como 3 kilos, 4, 5. Ya tú te encargaste de enjarretarle. No le echen la culpa a eso. Es la vida que he tenido. Pues te ha ido muy bien. Es que me he enfrascado en el comer. Ay, hijo, me te hubieras puesto a hacer ejercicio, enfrascarte en él, haciendo ejercicio. No le eches la culpa a nadie. Tú has tomado tus decisiones. 139 dice, ya estaban escritas las cosas que luego fueron, ¿qué? Formadas. Hebreos 1:3. Vamos a hablar de eso. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quien sustenta qué? Las que están en el cielo, las visibles, ¿y qué más? Todo es gobernado ¿con qué? Con palabras que gobiernan los dos ámbitos. Hay palabras que gobiernan solamente en las cuestiones de la tierra, pero hay palabras que gobiernan los dos ámbitos. Esas son las que salen del corazón de Dios. Por eso Jesús decía, yo no hablo nada de mi propia cuenta. Como escucho, eso hablo. Vayan por favor a Juan capítulo 14, verso 49. ¿Por qué Jesús gobierna sobre todas las cosas? Porque no habla sus propias palabras.
Habla las palabras que provienen del cielo. Entiéndelo, lo espiritual gobierna sobre lo natural. Los animales lo perciben. Lo perciben. Habla palabras. ¿Lo puedes leer? 12:49. ¿Es 12:49? 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Síguele. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quiero formar nuevas cosas? Tengo que escuchar lo que fue creado. Ese es su plan. Tienes que conocer el plan, pues. Tienes que conocer el plan. ¿Para qué? Para que hables esas cosas. Y el plan ya está. Ya fue, por ejemplo, ya fue creada una vida de salud eterna para ti. Muchos ya conocen eso, pero nada más se centran en 4 o 5 promesas, pero hay más cosas dentro de ese plan. Y esas cosas que fueron creadas con palabras. Palabras, y todas están contenidas en el Evangelio. Vamos a leer 2 citas, ¿sí? Vamos a Tito, por favor, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Fíjate lo que dice. Capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio La de los vida siglos. eterna la prometió antes de que Adán pecara. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, y no la confundan con número de días, porque a veces la gente piensa que vida eterna es que vive por siempre. No es cierto. Vida eterna significa una clase de vida diferente. Todos los hombres son eternos, todos tienen eternidad. Tengas a Cristo o no tengas a Cristo. Todas las personas que nacen van a existir eternamente. La gran diferencia es que unos tienen vida eterna, otros van a estar eternamente muertos, pero en existencia, en conciencia de su estado. Qué feo es eso. Al infierno no hay que ir ni de vacaciones. Si lo comprenden, no confundan eso. Vida eterna es la clase de vida de Dios, y esa clase de vida Dios la prometió para Israel Rubalcaba. Esa es mi expectativa, vivir la clase de vida de Dios, la eternidad de Dios. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Todo está contenido en el Evangelio. Las palabras son las palabras del Evangelio. Yo quiero que por favor medites en esto. No necesitas meterte, a meterme en concentración a ver que Dios me revele palabras. Ya están contenidas en el Evangelio. Nada más que Dios te las tiene que estar revelando constantemente. Esa es la comunión. El Evangelio se revela. Se revela, se te da a conocer. La palabra revelación es la misma palabra de Apocalipsis, que significa quitar la tapa. A ver, un regalo que te lo mandan envuelto, ¿qué haces? Se abren. ¿De cómo se abre? Según el tacaño, poquito a poquito para guardarlo para otro regalo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Con cuidado. Pero un niño que es de fe, ¿cómo abre un regalo? ¿Qué le importa tu crisis? Él le abre, él rompe. No lo rompas así. O sea, le das a un niño, no lo rompas así. Mira, poquito a poquito. ¿Vamos bien? Dice en el 9, por favor, Chabela. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo es este regalo? Desde antes. Todavía ni te portabas bien ni mal y ya te había regalado todo. ¿Ya ves que no depende de tus obras? Es que Dios no me quiere porque me he portado regacho. No, mijo. Desde antes de que tú hicieras esas dagotas o que las sigas haciendo, Él ya te amaba y te regaló cosas. Ya te lo regaló todo. Ese es el favor de Dios. A medida que vas conociendo ese regalo, hasta vas a dejar de hacer las dagas que has estado haciendo. ¿Vamos bien?
Sigue leyendo, Chabela. pero que ahora ha sido manifestada por la A ver, di aparición. conmigo, ahora. Otra vez. No mañana. Ahora. Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué quitó? No la va a quitar. ¿Qué dice? Ya la quitó. ¿Y qué sacó? ¿Qué hay allí dentro de esa caja? La luz. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la caja? El Evangelio. Ahí está contenido todo. Todo el regalo. El Evangelio contiene todo. El Evangelio habla palabras de tu matrimonio, habla palabras de tus hijos, habla palabras de tu escuela, de todo. Habla palabras. Esas cosas ya fueron creadas, ahora fórmalas. Habla esas mismas palabras. En vez de estar hablando la escasez, habla las cosas que ya fueron creadas. Efesios capítulo 2, verso 10. Dios quiere que camines en esas cosas. Dios quiere que camines en esas nuevas cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya ves que no eres cualquiera cacahuate. Eres hechura suya. Él te hizo. Algunos más curviaditos, otros más redonditos, pero eres hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó desde la eternidad para que tú las hablaras y caminaras en ellas. Es un grave error. Un graso error el que tú dejes de leer la escritura. Ahí está contenido el plan. Yo te recomiendo que en tu familia ocupes X tiempo del día para leer la escritura. Júntense. Empícenlo a hacer en familia. A veces se ponen a hablar cosas del pasado, cosas que dolieron, y lo único que se están haciendo es recriminar. Hagan otra cosa. Ahora denle la oportunidad a Dios y empiecen a hablar algo que Dios ha determinado para ustedes. Dios no puede hacer algo que no está puesto de acuerdo contigo. Y quiero enseñarte, esto es lo último que te voy a enseñar. Para que Dios haga algo, primero lo tienes que hablar tú. Dios no va a hacer algo que tú no hayas hablado. Ah, caray. Por eso la gente que dice, no, pues no sé, que se haga la voluntad de Dios y pasa cosas gachas, es porque verdaderamente no fue Dios el que actuó. Y yo le dije que hiciera su voluntad. No, su voluntad ya viene revelada. Tú tenías que hablar las mismas palabras. Miren, déjenme les enseño esto. Vamos, es Malaquías, Amós. Dice la escritura capítulo 3, verso 7. Quiero que aprendas esto. Miren, ¿por qué? Porque a veces pensamos que Dios actúa de forma personal, a veces lo confunden con soberanía. Dios es soberano y Él puede hacer las cosas que Él quiere. Pero Dios está limitado a su propia palabra. Si por Él fuera, nadie estaría enfermo, nadie estaría pobre, nadie se iría al infierno, si fuera por el deseo de Dios. Pero el Dios no actúa así, no es un titiritero que te está moviendo así. Eso no es posible ni va a ser posible. Aun cuando tú le dices, haz de mí lo que tú quieras, Dios. Primero, no es una aseveración muy correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios sí quiere hacer cosas, pero tú no has dejado de querer cosas que has estado haciendo. Mejor, Señor, ¿cuál es tu plan y tu proyecto? Y conforme a ese proyecto, yo voy cambiando mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su ¿qué? A sus siervos ¿qué? Primero, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Hablarte a ti?
revelarte la palabra y esperar a que tú la creas y qué. Eso es palabra de fe. Eso es palabra de fe. Miren, vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver cómo lo hacía Jesús. 14, versículo 10. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ah, caray. Las palabras que yo hablo es porque el Padre me dijo que las hablara y después que yo las hablé, el Padre ¿qué hace? Las obras. Para que Dios actúe en tu vida, tienes tú que hablar la palabra. Él administra esas palabras. Él es el sumo sacerdote de esas palabras, de tus confesiones. Por eso, ¿quieres hablar algo? ¿Quieres formar algo? ¿Quieres tomar dominio sobre lo invisible? Empieza a escuchar las palabras que vienen de Él. Ya no hables lo visible. Ay, hermano, es que yo, mire, siempre he sido así, siempre esto y siempre el otro, etcétera. No, hermano, ya exploté otra vez. Ay, bendita palomita. ¿A qué explota? Usted ha hablado palabras. Es que a mí me enoja mucho esto, me enoja esto. Son palabras que has hablado, que en algún momento van a tomar forma visible. Yo le digo al diablo, pónganlo a trabajar. Le dicen, ¿por dónde? Ay, me choca ver gente de falda. Y como cosa hecha adrede, ¿sí o no? Te llegan gente, hasta hombres de falda. ¿Ah? Le dices al diablo, ¿por dónde? Me molesta esto, me enoja esto, esto, etcétera. Y lo que tú hablas después lo pones a la práctica y lo que practicas te vuelves experto. Hay gente que se vuelve experto en enojos porque siempre habla que está enojado y practica sus enojos. Y te vuelves un profesional del enojo. ¿Sí o no? Algo que no está bien puesto. ¡Ey! ¿Quién movió esto? No te enojes, nada más hay que mover. No. ¿Cómo que no me voy a enojar? Te haces un profesional del enojo. Tú eres un creador, tú estás creando un ámbito, deja de hablar lo natural, empieza a conocer palabras que vienen del cielo, la realidad del cielo y empieza a hablar esa realidad. La Escritura dice que Él multiplicará la paz de la tienda del justo. Paz en tu casa. ¿Te gustaría eso? No significa que no se oiga nada, Habla palabras que vienen del cielo. Empieza a establecer. A veces, miren, estás tan acostumbrado a la realidad natural que para confesar algo del cielo dices esto. Ahí te va. Muchos se van a... Mira, yo estoy bien en el nombre de Jesús. Pero la verdad, pero me está pasando esto. Por fe, bien. Pero, entonces, estás con un pie en lo natural y con otro pie en lo espiritual. La Escritura es clara. Las cosas viejas, tíralas. Aunque tú sientas otra cosa de realidad, empieza a hablar la realidad del cielo, empieza a traer esa condición espiritual, eso invisible que se haga visible, porque tú tienes el dominio sobre eso. Al primer ejemplo que les puse acerca del hijo, puede ser que te ha tocado que el cuarto de tu hijo todo oscuro y verdaderamente ahí se puede esconder todo un ejército de ratas o no sé qué. Y a veces pensamos, es que eres igual de desordenado y luego le echan la culpa al papá, igual que tu padre. La ropa por allá, esto allá. Pero a veces no te das cuenta que en realidad hay algo espiritual operando en la vida de tu hijo.
Y como estás más acostumbrado a lo natural, a la percepción, y a veces te acostumbras a eso, ya te acostumbras a tu hijo verlo aislado, enojado. Oye, que ya ves, siempre está enojado ha de estar en sus días diarios. A veces determina, y no percibes cosas que están sucediendo espiritualmente. Por eso la Escritura dice, camina en el Espíritu y no operes según los criterios de la carne. Papá, mamá, métete a orar cuando no está tu hijo en ese cuarto y empieza a orar en lenguas. No necesitas más ahorita. Ora en lenguas. Empieza a orar en lenguas en el cuarto de tu hijo. Y empieza a bendecir ese cuarto. Y si Dios te muestra algo, viene a tu mente como tristeza, empieza a reprender eso. Empieza a decir, espíritu de tristeza, te vas de esta habitación en el nombre de Jesús. ¿Te ha tocado hijos que en cuanto llegan, ¿qué onda? Y se meten a su cuarto y ya no salen? Hay cosas espirituales que empiezan a tomar dominio sobre las cosas. Todo lo natural es hecho de lo espiritual. Lo visible es hecho de lo. Eso es lo que te trato de explicar y quiero que empieces a tomar dominio para que empieces a cambiar las circunstancias. Ya están formadas, ya están creadas las cosas del reino para ti. Ahora empiézalas a formar, empieza a bendecir a tu hijo. Y yo declaro un hijo que me tiene confianza, un hijo que su corazón vuelve para conmigo en el nombre de Jesús. Tengo estos hijos que su corazón es servirle a mi Señor Jesucristo. Empieza a formar, porque ahí está escrito, dice, todos tus hijos alabarán y glorificarán en el nombre de Yahweh. Entonces yo estoy confiando en eso, pero tengo que estarlo formando. Y de repente, aunque mis hijos no quisieran leer, de repente tienen el deseo de empezar a leer porque ya estoy formando. Dice, ya fueron creadas todas las cosas que luego fueron formadas. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a esta cita, por favor, Salmos. Vamos a aprender de nuestro Padre. Capítulo 33. Versículo 6. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su Hasta boca. ahí. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Qué tal? Él dijo, ¿y qué dice? Él mandó, ¿y qué más? Empiézalo a hacer. La Biblia te describe como la boca de Dios. Empieza a hablar como Dios. Empieza a hablarle a tu hijo o a tu hija. Mira, escucha esto, hija. Lo creas o no, esto es la realidad y la verdad. Porque hay hijos, a mí no me andes hablando de esas cosas. Mira, pues lo creas o no. Esto es la realidad para contigo. No lo ves, pero se va a cumplir. Y empieza a declarar lo que dice la palabra de Dios. Empieza a determinar lo que dice la palabra de Dios. Agárrate 50 citas si quieres. Dice, no te quiero escuchar. No necesitas escucharme. Yo las voy a hablar. Ya salieron de mi boca y no regresan vacías. Cuando yo hablo algo, ya no regresa vacío, ya salió de mi boca. ¿Tengo control cuando? Todavía la tengo. Pero si ya salió, lo único que puedo hacer es que lo malo que haya salido, secarlo. Te condeno esa lengua en el nombre de Jesús. ¿Tienes dominio sobre lo invisible? Sí. ¿Sobre los ángeles tienes dominio? Claro que sí. Empiézales a ordenar. No nada más sobre los demonios, sino también de los ángeles. Y que sé que los ángeles, ¿cuál es la posición de ellos para conmigo? Ellos no están por encima de mí, ellos están abajo de mí. Están abajo de ti, los ángeles, y son seres invisibles que están a tu favor. También hay seres angelicales satánicos que están en contra, pero no pueden contra ti. Tienes que hablar en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús Dios te puso en alto, de ahí no te bajes. Esa es tu posición. De ahí empieza a ejercer dominio. Deja de ignorar. Eso es la única herramienta que el enemigo puede aprovechar, tu ignorancia. Deja de ignorar y conoce quién eres y empieza a dar órdenes.
Órdenes, órdenes, órdenes. Por eso no dejes de venir. Pero de la palabra no se olviden. Esa sí es fiel. ¿Sí? Esa sí es fiel. La palabra es fiel. Empieza a gobernar sobre lo invisible. Empieza a hablar la palabra. No te basas en una apreciación meramente visual o sensorial. Dios te ha dado poder sobre lo que ves y sobre lo que no se ve. Sobre las cosas del cielo y sobre las cosas de la tierra. Todo tiene que ser encaminado a servirte a ti. Aún el clima. La misma escritura dice que el sol no te fatigará, que la lluvia no te ahogará. Todo tiene que ser para servicio tuyo. Dios ya creó vehículos, hablando de cuestiones materiales, casas que te sirvan para servirte. Sí dice la escritura, edificarás casas y habitarás en ellas. ¿Sí? Ay, Dios me querrá de albañil. No, es de dueño. ¿Sí? Si eres albañil también para que hacer tus propias casas y habites en ellas. Porque esa es la promesa, que te generes heredad. Eso te lo da Dios. Amén. De mi parte te amo, te bendigo y de verdad siempre a donde voy lo llevo en mi corazón y estamos viéndonos. Amén.